Bien, pues aquí estamos otro jueves más. Hoy es el 31 de agosto, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo, de verdad? Llegamos a final de agosto. El jueves pasado, en este tiempo primero de reflexión antes de la oración, compartía el versículo, quería decir, de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. El apóstol
Bien, y seguimos y vamos a tener este tiempo, estos minutos de meditación, de predicación, de reflexión sobre la palabra, en definitiva. Quiero leer en esta ocasión en Romanos capítulo 15 y versículos 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2, que dicen así: Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Quisiera destacar brevemente tres cosas que estos textos nos muestran, y obviamente hay muchas más, pero también el tiempo apremia. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia, como hemos leído en el versículo 1, de no agradarnos a nosotros mismos. En la forma en la que yo no me agrade a mí, agrado a los demás, en definitiva, estoy agradando a Cristo. Estoy mostrando a Cristo. Todos, mientras vivimos, en una forma u otra, tenemos una lucha feroz, atroz, me atrevería a decir, contra el egoísmo. Y en esa lucha la vamos ganando, curiosamente, paradójicamente, ganamos esa lucha contra el egoísmo, no por la religiosidad, sino en función de nuestra comunión con el Señor. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo sea más pequeño. La lucha contra el egoísmo es dejar de ser yo para que Cristo more en abundancia, como diría el apóstol, en mi vida. Hemos de distinguir algo. Hemos de distinguir conocimiento de presencia. Una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es tener presencia de Dios en nuestra vida. Son términos totalmente distintos, pero que en función del conocimiento tendremos más presencia de Dios, en función de nuestra entrega al Señor, de nuestra comunión con Él, tendremos más presencia de Dios en nuestra vida. El autor, precisamente de esta misma epístola, Romanos, el autor Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 14, versículo 8, ahora sí acierto, dice: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. En función de lo que yo viva, si lo vivo para el Señor, muestro su presencia y mi ego desaparece. Agrado más a los demás porque amaremos al prójimo como a uno mismo y a Dios sobre todo. Hemos tenido unos minutos, un tiempo de oración, y conviene analizar nuestras oraciones. ¿Qué porcentaje de lo que oro es para pedir? ¿O qué porcentaje de lo que oro es para bendecir, para pedir bendición al prójimo? Porque muchas veces pedimos para nosotros mismos y no para que Dios sea manifestado. ¿Qué porcentaje de lo que oro es amor hacia los demás? Y ya sé que oramos muchas veces por los enfermos, y gloria a Dios por ello. Hemos tenido uno de los asuntos precisamente ese, orar por los enfermos. Pero no se trata de eso, se trata de cómo oro para agradar a los demás, para mostrarles a los demás a Cristo, o para que Cristo se muestre a través de mi vida, en definitiva.
¿Qué porcentaje de lo que oro es para que Cristo crezca en mí? ¿Qué porcentaje de lo que oro es para que el Señor, como decía, se manifieste en mí, crezca en mí? ¿Qué porcentaje es para que Dios se glorifique en mi vida? A veces queremos victorias y nos olvidamos que la vida de victoria es la vida aquella en la cual Cristo es triunfante. La vida de victoria no es la vida que Dios conteste sí a mis oraciones. No es aquella vida a la que Dios diga amén a mis oraciones, sino aquella vida a la cual doy gloria a Dios, digo amén a las contestaciones de Dios. En definitiva, cuando oro, ¿qué porcentaje no se trata de mí? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Como digo, es una responsabilidad. Agradar al prójimo no es nada fácil. Donde hay humanos, hay conflictos. A Eva, por ejemplo, no le gustaba la posición de Adán. ¿Y qué hizo Eva? No le gustaba. Y en vez de agradar a Adán, agradó a su ego. Y las consecuencias aún las estamos pagando y somos responsables también de ellas. A Eva no le gustaba la posición de Adán. No quiso agradar a Adán, sino a su ego. A Adán tampoco le gustaba la posición o la situación, la actuación, la forma de ser de Eva. Es más, llega a decir aquello, Señor, la mujer que me diste, yo no tengo culpa ninguna, Señor. Tú no sabes, Señor, lo que me has dado. No le gustaba mucho a Eva, a Adán. ¿Y qué diríamos de Caín? A Caín le disgustó enormemente la vida espiritual de Abel. Y en vez de agradar a Abel, se quiso agradar a sí mismo y al final lo sabemos. Podríamos seguir pensando, por ejemplo, Abner, uno de los hermanos de David, cuando lo ve llegar al campo de batalla. Vemos cómo trata, podríamos decir cómo maltrata a David. A Abner no le gustó la valentía. A Abner no le gustó la responsabilidad. Abner era un guerrero, pero rechazó, no le gustó la responsabilidad y la valentía de David. ¿Y qué diríamos de los hermanos de José allá en Egipto? Los últimos capítulos del libro del Génesis. Los hermanos de José no lo tragaban. Él quería agradarles, pero sus hermanos no lo tragaban. Y son personajes que aparecen en la Biblia. Y Jacob y Esaú. Ya sabemos que cada uno era muy peculiar. Pero los dos no se tragaban, los dos no se podían ni ver. Y así vivieron muchos años. Y llegamos al Nuevo Testamento. Y simplemente pongo un ejemplo, un botón de muestra. Marta, que incluso ora, valga la expresión, a Jesús, diciéndole, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana María no se preocupa por las cosas de la casa? Señor, María es muy espiritualiña. No tragaba a María. A veces pensamos que todos los personajes que aparecen en la Biblia es de música de violines, de jiji, jaja, y música así, pero a veces más que música es tambor de guerra. Y se lo dijo a Jesús. Señor, ¿no ves como mi hermana? Y Jesús, sabemos su respuesta. ¿Sabes? Agradar a los demás nunca es fácil, pero es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Otra cosa es contentar a los demás, eso va a ser diferente, pero agradar a los demás, dice nuestro texto, en lo que es bueno. No se trata de adular a los demás, sino de agradar.
Siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan en los demás. Es más, siguiendo el texto literalmente, vamos a encontrar siempre cosas en los demás que no solamente no nos van a gustar, sino que nos van a desagradar. Permítaseme la expresión, nos van a repugnar, en cierto modo. Agradar a los demás es, en definitiva, entrega. Otra cosa es contentar, agradar en lo bueno. Y pienso en Jesús, el ejemplo máximo. Los demás son buenos ejemplos, pero Jesús es el ejemplo incomparable. El mismo autor de esta epístola, Pablo, cuando escribe a los filipenses, y leo literalmente aquellos versículos tan sumamente conocidos, dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentimiento de Jesús? Agradó a todos en lo bueno. Ya sé que desagradó a muchas personas, pero les desagradó, a nadie desagradó en lo malo, en lo bueno, perdón. Porque lo bueno es mostrar a Cristo. Haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en su posición, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a la que aferrarse, a la que pegarse. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a cosas que creemos que somos, que creemos que tenemos, sino que se entregó, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, habiéndose despojado de todo, habiéndose despegado de toda su posición, se humilló a sí mismo, porque no puede haber entrega a los demás si no nos humillamos delante del Señor. Y haciéndose obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos en algún momento, para agradar a los demás, para reflejar a Cristo, como hizo Jesús para reflejar a Dios Padre, tendremos que despojarnos de nosotros y humillarnos y crucificar nuestro yo. Agradar a los demás es hacer lo que Cristo hace contigo y conmigo. Es aceptar a los demás como Cristo me acepta para que sean como Cristo es. Agrado a los demás no para que sean como yo, sino para como Cristo es en mí. Agradar a los demás, como digo, no es adular a nadie, ni siquiera es compartir o aceptar como son, sino es amarles como Cristo les ama. Aceptar a los demás no es tolerar, sino es edificar, porque en tercer lugar ese es el resultado. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4 y versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tus dones y los míos son para edificar. Cuando agrado a los demás, cuando muestro a Cristo, estoy, como dice nuestro texto, edificando. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cuando hablo con los demás, ¿les edifico o les destruyo? Pido a Dios sabiduría para tener palabras de edificación. Efesios nos recuerda que ninguna palabra estropeada, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra averiada, valga la expresión, salga de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los que oyen. Y a veces pensamos que yo digo lo que pienso, digo lo que siento, ¿edificará al otro? Si mi vida no glorifica a Dios, si mi vida no bendice a los demás,
Si tu vida, mi vida, no edifica a los demás, estamos malgastándola. Y concluyo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Daremos cuenta de cómo hemos edificado a los demás, de cómo hemos entorpecido a los demás, incluso de cómo hemos destruido a los demás. Sea nuestra oración, pues, la del salmista siglos antes. Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, camino que no te agrada. Transforma en definitiva mi vida. Ojalá tu oración y la mía en este jueves sea esa.